Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Vale, entonces, dentro de todo el proceso emocional va a haber un inicio, ¿vale? Donde se van a producir una serie de cambios, ya sean los condicionantes internos de la persona o externos del medio, que van a provocar en el sujeto un proceso, algo que le ocurre dentro. Y por último, también vamos a tener pues esos desencadenantes, que van a ser esos cambios en las condiciones estimulares, ya sean internas o externas del organismo. Es decir, lo que le ocurre al sujeto al final se trasluce en algo, ¿vale? Y ya veremos luego con cada una de las emociones que es dentro de este proceso se producirá un análisis de las situaciones significativas, una interpretación subjetiva de las mismas, se producirá también esa preparación para la acción y, como hemos comentado, una preparación para los cambios en la actividad fisiológica. Porque en principio la parte más cognitiva, que es la de análisis de situación, ya se ha dado previamente. Por lo tanto, la última parte del proceso de la emoción va a ser esos cambios en las situaciones más con carácter en la actividad fisiológica. Esto no os preocupéis, porque luego, cuando vemos cada una de las emociones, se ve claramente todo esto, que aquí queda más como un aspecto mucho más teórico que no. Desencadenantes emocionales, dice, es ese antecedente que pone en marcha el proceso emocional y será la percepción de un cambio en las condiciones estimulares, tanto externas como internas del organismo. El cambio, esto es importante, debe reclamar la atención del sujeto o ser detectado por procesos automáticos. Si el cambio aparece de forma reiterada, nos comentan que perderá su capacidad para provocar o elicitar una respuesta, por lo tanto se producirá la habituación. El sujeto ya no responderá a ese cambio, porque se ha habituado a ella. Por lo tanto, por ejemplo, en la de sorpresa, pues no se dará esa. Si tú cada vez que oyes un estruendo, porque entras a trabajar en un determinado puesto de trabajo, imaginaros, lo pongo muy básico, y en ese puesto de trabajo cada 30, 50, cada hora se oye un repicar de algo muy fuerte que produce un estruendo, tú las primeras veces te asustarás y será sorpresivo. Luego, al cabo de unos días, acabarás ya habituándote a eso y no te provocará ninguna respuesta. O sea, yo que vivo al lado de una iglesia, yo ya no oigo las campanas. Ni aunque quieras, O sea, yo la tengo, la iglesia está al otro lado de la calle. Yo tengo la casa y enfrente de mi casa está la iglesia, Santa Eulalia. Y las campanas me quedan a la altura de mi habitación. Y encima son de las automáticas aquí, que van ahora porque... Pero ya no las oigo. Esos son los procesos de habituación que decimos. Hasta el punto de estar pendiente para irte a... Y sobre todo en violencia de género o violencia doméstica, también se dan esos procesos de habituación. Es cuando la mujer se acostumbra a que el marido la trate de una determinada manera, ¿vale? Y ya lo considera como algo normal. Cuando se les coge declaración, no lo reflejan. Como muchas veces reflejan el acto agresivo, el último acto agresivo, pues si les han pegado una puñalada o si les han hecho algo más. Pero lo anterior ya lo tenían como incorporado. También se ve ahí en ese caso. Dentro de este campo tenemos la ley de la realidad aparente, que nos dice que la verosimilitud de las situaciones es un factor fundamental para desencadenar emociones. Que el sujeto las perciba como realmente reales. Dentro de la evaluación y valoración de la emoción tenemos dos modelos básicos, los modelos evolucionistas
que enfatizan la primacía del afecto. Acordaros que el afecto aquel era positivo o negativo, el afecto o la valencia, etcétera. Y los social cognitivos que ponen el punto, ponen el interés en la cognición que lleva asociada a esa emoción, ¿vale? Aspectos comunes a las dos propuestas. Cada respuesta emocional se moviliza por un patrón distinto del sistema analítico. Las situaciones asociadas a un mismo patrón de valoración evocarán la misma emoción. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en la teoría del arco reflejo de William James. Como toda acción puede tener un patrón de conductas posibles. Para que lo veáis un poquito de... El sistema analítico predecirá qué respuestas emocionales tendrán una mayor capacidad adaptativa y explicará, y eso es lo interesante, aquellas respuestas que ya no serán adaptativas o que son inadaptativas para el sujeto. Por lo tanto, esas respuestas, si son inadaptativas, ¿qué creéis que va a hacer el sujeto con esas respuestas? Las va a ir descartando, si es un poquito inteligente, las va a ir descartando de su repertorio de respuestas a dar, porque ha visto que son inadaptativas. Entonces, bueno, hay una disonancia cognitiva si... Dime. Que se produce una disonancia cognitiva si el sujeto percibe que sus respuestas son inadecuadas y aún así las sigue dando, porque no puede, ¿no? ¿Se puede dar? Sí. Será demasiado. Será demasiado. Y es lo que las principales fuentes de... ¿eh? Bueno, sí. Es muy grave. O sea, mira, esta mañana tenía un tema de una chica de violencia de género que le metieron ayer 6 puñaladas. Y rehúsa denunciarlo. Con Mossul lo hemos hecho de oficio, pero rehúsa denunciarlo. Y el cuestionario de valoración de riesgo ha salido muy alto. Es muy alto. O sea, la probabilidad que porque yo conozco al marido, la probabilidad que la mate es altísima. O sea, he solicitado a la unidad de investigación que pida el posicionamiento del teléfono para con los J hacer una entrada porque es en un barrio chungo. Pero están separados por los medicamentos. Sí. Y él tiene diferentes órdenes de detención. Sí, porque posiblemente tenga arma de fuego. Lleva pulsera, ¿eh? Sí, pero se la ha quitado. Se la ha quitado. Está en busca y captura. Sí, se le ha quitado, las pulseras son con la empresa Cometa y se ha quitado las pilas. Si le quitan las baterías, ya no funciona. Eso se llama un trencamiento de condena. Sí, está en busca y captura. ¿Vale? Pero le da tiro igual. Tiene muchos antecedentes, pero ella se salvó en el ataque, fue en un intercambio con los críos. Tuvieron una discusión por un tema de la separación y estaba en el coche ella. Y se salvó porque cuando vio que el otro sacó la navaja, levantó las piernas. Dentro del coche, el otro estaba afuera. Levantó las piernas y el otro, todas las puñaladas, se la pegaban las piernas. Pero le seccionó la femoral. Después de poco. Y estamos ahí con ellos. Sí que sí, tengo que salir. Es porque me lo han localizado, Pau. Pero... Sí, eso te... Sí. De todo, politoxicómano, agresivo... Se juntan... normalmente no hay un único factor desencadenante. Hay muchos. Otros, también la cultura también tiene algo que ver. Sí. ¿Y cómo está el intercambio de niños sigue siendo tan violento? Bueno, porque las órdenes de alejamiento se saltan mucho.
porque ella también tiene pulsera y también la tiene desconectada. Vive en una casa ocupa, por lo tanto no se le pueden dar medidas de protección, porque claro, pero si 2 perlas, pero... Sí, pero la que lleva las de perder, sí. La que lleva las de perder, sí. No, pero ahí en ese caso ella se debe proteger. Más si es madre. Se debe proteger. Si es madre, que tenga algún antecedente y tal, pero no está a la misma altura el que ella. El que agrede no se debe permitir. No, está claro, no, por supuesto, si por eso estamos todas las medidas, se adoptan en contra de él. Y ella no se no acepta la pulsera activa. No, porque porque si es que quiere tener relaciones con él. El problema es ese. Pero eso es síndrome de Estocolmo, eso. No. Eso es otro tipo. Porque entiendo que ella es tóxico también. Ella es toxicómana, sí. Toxicómana y por patologías mentales. Bueno, y es de raza gitana. Ya, bueno, ahí está. Mira, Para quitar una custodia. Bueno, es que y servicios sociales, según con qué etnias, porque también con cuidado. Envío yo una técnica de servicios sociales al barrio y no sale. Serán de un clan. Sí. Y los niños tampoco van a permitir esa cosa. Sí, porque hay 2 clanes. Hay 2 clanes. ¿Y son uno de un clan y otro de otro? Pues son uno de un clan y otro de otro. No es como Romeo y Julieta, pero elevado a la máxima potencia. Otro no, es impresionante. Ya os diré cómo acaba. La mina Sex. No, no es la mina, es más pagada. No me muevo más para... Es de San Cosme. Es de San Cosme, pero no pasa en San Cosme, pasa en Can Espinós, en Gavà, que es otro... Los que expulsan de San Cosme, los que expulsan, cuando tienen alguna historia que los mismos gitanos los expulsan, van a Can Espinós. Bueno, es que los gitanos no se castigan entre ellos con maltrato físico, simplemente El destierro. los apartan. ¿No? Soy yo y es una Un pasada. gitano, Bueno, solo se mata la cuchillada. Un poco. Y maltrato físico. Un poco. Venga, continuamos, que si no se me... Vale, continuamos con la evaluación y valoración. Dentro de este sistema de análisis, el proceso de evaluación valorativa actuará, acordaros aquí, de los filtros de Broadbent, ¿vale? Que dais en psicología de la atención. Actúa como un primer filtro en la detención y desencadenante emocional. Tiene un doble papel. Primero, el de la valoración de las características afectivas para el sujeto y el segundo, el del significado emocional que tiene para él. ¿Vale? Es decir, si es positivo o no y qué consecuencias va a tener para mí. Para que pase ese primer filtro. Acordaros que en Broadbent, el filtro de Broadbent era aquel del cuello de botella. En que había... Chico, ¿qué tal? ¿Eso es de primero? No me suena. Sí. Entonces, lo que te decían era que habían determinados, de todos los estímulos que arribaban al sujeto, solo pasaban a ser conscientes para el sujeto aquellos que tenían una cierta relevancia. ¿Vale? Los demás se pasaban, pero de una manera inconsciente. Sí que los recibía, yo sí que recibo ahora aquí todos los estímulos, pero la mayoría me pasan de manera inconsciente, es decir, sí que yo percibo todas las vigas que hay aquí arriba y todo el tejado de fusta, este guapísimo que tenemos aquí arriba, pero para mí ahora no es relevante. Para mí lo relevante ahora son los alumnos que tengo aquí abajo. Por lo tanto, hay una primera evaluación que es la evaluación de la situación vía rápida, es decir, de una manera muy automática, bajo nivel de conciencia, como he dicho, automática, y que gasta pocos recursos psíquicos y genera una respuesta de urgencia. Se compone de la novedad y el agrado intrínseco. Esta evaluación, ¿qué es lo que tiene de significativo? Que es una evaluación... Dime.
es automática, pero lo que es adaptativa. O sea, todo lo que sea, lo que tenga gran interés para el sujeto con carácter de supervivencia, se le tienen que dar respuestas rápidas. Esas respuestas pueden ser adaptativas o no, pero la respuesta debe ser rápida. Si me lo pienso, me han matado. ¿No? La chica esta, cuando vio que el exmarido la atacaba, lo que hizo fue levantar las piernas, porque las piernas, bueno, no dejan de no tener, o sea, no son partes vitales. Que si la hubiera apuñalado en el pecho, la hubiera apuñalado en el tórax o la hubiera apuñalado por detrás. O sea, fue una respuesta instintiva, evaluación de la situación vía rápida. ¿Vale? Y luego tenemos la siguiente, que es la valoración de la situación. Dice, aquí ya hay una vía de análisis más precisa, hay una valoración de la significación, la relevancia y la capacidad de afrontamiento, es decir, qué puede hacer el sujeto para responder a los recursos que esa emoción, esa situación les va a requerir. Generará actitudes emocionales cognitivas y la preparación de los recursos psicológicos necesarios. Por lo tanto, en esta segunda valoración ya se produce una cognición mucho más consciente por parte del sujeto y valorando es cómo puedo yo afrontarla, qué me requiere, etcétera, etcétera. O sea, mato la urgencia con la primera y luego me dedico a hacer una valoración más exhaustiva y más de razón con la segunda. ¿De acuerdo? Tenemos dos leyes, la ley del significado situacional, que aquí tenemos que es la valoración de la relevancia o no para el sujeto, y la ley de lo concerniente, es decir, si la situación pone en peligro o no pone en peligro la supervivencia del individuo. ¿Vale? Significado situacional y concerniente. Pero, cuidado, y esto es interesante, estas dos leyes actúan en la segunda valoración, no en la primera que hemos dicho, la de evaluación de la situación, sino en la valoración de la situación. ¿Sí? Ley del significado situacional, es que el rojo no lo veis, ¿no? No. Y la ley de lo concerniente. No, en el primero le has dado respuesta, pero no has... Y está dentro de la congruencia, ¿no? Tú en la primera das una respuesta, pero no piensas qué respuesta das, porque es una respuesta muy rápida. O sea, tú cuando pasas un semáforo y te viene un coche, ¿qué es lo que hace? Mi mujer diría, yo tengo razón, está verde, para peatones. Yo aceleraría. No, te digo que tú vas andando. Andando. En esos casos te aconsejo que le des la razón a ver si hay suerte. O sea, dice, yo tengo el semáforo mío, el peatonal lo tengo en verde, por lo tanto yo puedo pasar. Ya frenará. No, hombre, lo primero es sacarte de allí cagando leches. Y luego ya veremos si el semáforo estaba en verde o estaba en rojo. Y te empiezas a cagar en la madre que parió al otro. Evaluación de la situación. ¿Y esto? Esto es valoración de la Yo creo que situación. lo que quieres, ¿cómo te puede llamar? Que yo creo que lo que quieres tú tenemos que ver con términos semánticos. Es decir, concerniente es. Lo que pasa es que el señor que enumeró las leyes estas, la llamó cada una de una forma. La ley concerniente se refiere a una cosa determinada, pero la que es concerniente. En esta primera evaluación que haces automática, rápida, de forma, bueno... Sí, la podían haber llamado de otra manera. Es concerniente. Claro, ya valoramos que si responde rápido, valoró que está su supervivencia. Vamos a ver si el estado semántico te convierte, pero este señor, ¿Eh? de verdad que es un mujeres igual. ¿El qué? No, que yo no tengo ya, pero... Ya, no, pero puede ser. Tirar el suelo Pero puede ser, sí. desde aquella con el tío. Bueno, porque ahí entran otros factores de personalidad que son más fijos, ¿no? Pues orgullo, no, que no des a doblar. Nos da el raciocinio, ¿no? Porque al final vas a salir perdiendo, ¿no? Pero es que el raciocinio no tiene el suyo. O sea, sería mi madre atropellada en el suelo y diciendo que estaba verde.
No, siempre, en general, no solo en situaciones como esta, sino en conversaciones muy banales, hay gente que prefiere llevar la razón que ser feliz. O sea, después de 2 matrimonios, lo que tengo que... Ahora me caso este año. Después de 19 años con mi mujer me caso. Me da miedo. No, si nos invitas a la boda. Felicidades. Sí, Bueno, sí. me caso a raíz de que hicimos las pruebas aquellas de las herpes, esas que te hacen cada 50 años, y me ha salido que he dado sangre. Que se me sale sangre y que me envían a la prueba oncológica. Y dice la mujer, nos tenemos que casar. Yo, coño, Aprovechar. ya lo teníamos hablado. Dice, pero nos tenemos que casar, ¿eh? Porque esto, claro, es que... Y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces, coño, con la prueba esa, digo, pues llega la de mi mujer y también dio positiva. Yo, coño, hablamos con los vecinos de al lado y también habían dado positivo los dos. O sea, hablo con 6 y los 6 del barrio habíamos dado positivo. Yo llamo al ICO, le digo, oye, que esto, que está dando positivo todo el mundo que tenga al lado, que esto es que hay una contaminación o algo. A ver si ha pasado. Que son falsos positivos. Claro. Digo, pues yo a mí no me hacéis la prueba ¿sí? Me la hago otra vez. Y ya está. Bueno, de todas formas, no, que puede ser un pequeño público. No, sí, seguro que es... Sí, será una chorradita, pero que es igual que la prueba. Ya, le vino al pelo, Y nada, y así que... Vale, tienen problemas con... Vale. La evaluación de la situación es una evaluación rápida. Quedaros. Evaluación de la situación. No aplico cognición y aplico una respuesta ágil, rápida y adaptativa. Y en la valoración ya miro que... por ejemplo, en la primera, para ponerlo en lo que hemos puesto del semáforo, dices, salto, o sea, como me va a atropellar, salto. Es más, sí, es más automática. O sea, salto hacia un lado. Coño, salto hacia un lado, pero resulta que por allí pasa otro coche. En una valoración de la situación, tú dirías, no, a lo mejor en ese momento lo que tengo que hacer es dar otra respuesta. ¿Y qué respuesta puedo dar que sea más adaptativa a esto para otra situación que me pase? A lo mejor no es saltar, porque saltas 5 centímetros. A lo mejor te interesa dar otra respuesta. ¿Vale? No sé. Pues, o sea, por ejemplo, en los vídeos esos que salen, a lo mejor en los casos en los que iban a ser personas atropelladas por el tren, se metieron entre las 2 vías. En medio de las 2 vías y salieron indemnes. Y les pasó todo el convoy por encima. ¿Vale? Y yo lo he visto. Y yo he visto extracciones de gente que ha salido debajo del metro en una extracción de bomberos sin un rasguño. Porque cayó en medio de las 2 vías y sin ningún tipo de problema. Pero entonces, claro, pero tú ahí haces la valoración, es decir, ¿qué pierdo el tiempo? ¿Intentando subirme a la andana y que no me dé tiempo y que me lleve? ¿O me tiro aquí o me tiro por debajo de la andana que hay un hueco? Pero ahí ya, si no te has caído nunca o no tienes experiencia en eso, lo que tendrás es el pánico. ¿Lo vemos o no? Pero simplemente quedaros que hay una evaluación y una valoración. En la evaluación es la respuesta rápida y adaptativa, por lo tanto tiene que ver mucho con la supervivencia del sujeto, y en la valoración tiene que ver más con aspectos cognitivos, de valoración, de afrontamientos, de qué capacidades tengo, qué me va a suponer para mí, qué no me va a suponer, ¿vale? Y ya está. Y estas 2 leyes que os he enumerado. Una pregunta. ¿Siempre van juntas? Es decir, ¿siempre va primero una y luego la otra? Sí, normalmente sí. Vale. Primero se da una y cuando ya ha pasado la situación, Se valora. ya entonces se valora. Y estos términos que van más adelante, principalmente más adelante, que es el proceso primario y el proceso oponente, realmente no son los mismos. Sí, pero es que les llaman de diferente manera. Por eso, con estos temas dije que los damos, los vemos los conceptos, pero que luego cuando desarrollamos todas las emociones,
los vemos claramente. Por ejemplo, esto del afrontamiento, que ahora suena chino, luego ya se ve. Pero el examen es como que van muy a fila, ¿sabes? Porque estos son densitos, para como dicen muchos conceptos. ¿Pero el examen qué es? El examen final, quiero decir. Sí. Es más de lo relacionado más a las emociones que veremos a continuación o de esto. De estos temas también entran algunas. Pero la ponderación, yo con los cuestionarios de evaluación de estas, te sacas el 80%. Sí, ¿verdad? Y un poco ya... ¿Por qué? Porque es muy teórico esto. Y ya ves, ¿quién pregunta? En los cuestionarios de evaluación. No van tan al... No van al pie de foto, ¿eh? Exacto. En estos no van al pie de foto. Van a cosas bastante normales. Sí. Por eso aquí lo damos de esta manera, pero muchas ya las ves en las diapos. Porque la de motivación... En la de motivación sí que fueron... Porque motivación es de las duras de primero. Es de las duras. O sea, emoción... El examen, porque realmente la asignatura también es muy amena, pero el examen... No, pero motivación no es de las fáciles de primero. Emoción es de las fáciles de primero. Las Marías. Sí, las Marías. Ahora no se puede decir, pero es de las fáciles. Estilos de procesamiento. Rasgos de personalidad como variable moduladora o mediadora del proceso emocional. Por ejemplo, personas represoras intentan evitar o reiterar la atención de los estímulos amenazantes, mientras que personas sensibles lo que harían serían supervisar continuamente el entorno para detectar la presencia de tales estímulos. Por ejemplo, ¿qué haría una persona con miedo a las arañas cuando entrara en esta aula? El techo, el suelo, todo. Una profesora que no tiene toda costa por araña, lo que es sensible, escudriñaría todo en busca de araña. No llega tanto. Solo tienes que estar mirando lo que hay abajo y arriba y pro. Yo te lo digo por mí. Sí. Vale, a mí me pica una araña, ¿eh? Me quedo el brazo así. Desde entonces... Toda esta vida hay... Las sensibles supervisan continuamente el entorno, es decir... Tiene fobia a cualquier cosa. Pero, por ejemplo, tú tienes miedo a las arañas. Bueno, no Un poco. pero ahora sí. Un poco. Porque me picó. No, No, trauma no. mi mujer no se ha podido... Me picó y desde entonces les tengo respeto. Y ya está. No me obsesiono, pero sí que es verdad que... Pero en este caso, la actitud de una persona represora y de una sensible es diferente. O sea, una persona represora ante lo que le pasó a ti evitaría. Por ejemplo, si tiene miedo a la oscuridad, se pone luces para... Claro, evitaría pues ir por calles oscuras, ¿no? O sea, por ejemplo, una chica que haya sido agredida sexualmente, ¿no? Que haya sufrido una agresión sexual en una calle oscura. Pues evitará en un futuro pasar por situaciones similares. Que le puedan, primero, recordar lo que pasó y luego que le pueda volver a ocurrir. Pero en las sensibles son aquellos que ya están... las sensibles las podemos equiparar a lo que es la fobia ya muy patológica. La que te evitaría ya el hacer tu vida, o sea, que aquí no podrías estar atento aquí, sino que estarías todo el rato mirando, están buscando, o sea, continuamente están mirando a ver dónde puede haber una araña para confirmar. Yo no llego a esto. Es un título en el que nunca estás tranquilo. Pero por eso hablábamos, hola, adelante. Por eso hablamos en todas las enfermedades y todo, bueno, enfermedades o todas las enfermedades. En todas las enfermedades que podamos ver dentro de la psicología, de carácter psíquico, tienen que haber están en una dimensión. O sea, tú puedes ser una persona
agresiva, pero muy poco agresiva. O sea, que no sea... No, agresiva no me gusta. Por ejemplo, obsesiva con el orden. ¿No? Que tú te guste que cuando entras en el lavabo, la pasta de dientes esté de una determinada manera, que la pica no tenga una gotita, que la toalla esté bien puesta, que la tapa del lavabo esté bajada, que etcétera, etcétera. Claro, si vives con más gente, complicado. Entonces, ¿cuándo eso es patológico para ti? Cuando te provoca problemas de convivencia. Te pide hacer vida normal. Cuando vas detrás de alguien poniéndolo bien todo. ¿Vale? Cuando, claro, te separas. No, si los hijos y fuera. Y ya está, ya te acostumbras. Habituación. Y con un adolescente es imposible. Sí, pero no se ve igual, ¿eh? Con la pareja que con adolescente. No, porque la pareja en teoría tiene el mismo rango. Pero bueno, es tirar pelotas a una pared, ¿eh? Una niña. No. Es espectacular. Es igual. No entiendo. Todos los procesos comunicativos con los adolescentes se pierden. Pero lo bueno es que es temporal. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo de temporal? Porque claro. Bueno, hay mayor temporalidad y normalmente se le pasan con 20. Esto es como que hay un barrido, ¿no? Que todas ciertas habilidades que ellos han aprendido desaparecen literalmente. Desaparecen durante la adolescencia y luego las recuperan. Sí. Pero lo bueno es que es finito. O sea, luego vuelven a ser normales. Sí. Cuando seas mayor. No, te deja huella. A tu casa y... Te deja huella, ¿eh? Por eso. Seguimos. Forgas marca 4 estilos de procesamiento: el acceso directo, que sería la recuperación, valoraciones y reacciones ya existentes en el sistema de análisis; el motivado, que estará más dirigido por objetivos y metas específicas; el heurístico, acceso directo, motivado, heurístico y sustancial, los 4. El motivado hemos dicho aquel con metas específicas, dirigido a metas específicas. El heurístico es una valoración con el menor esfuerzo posible. O sea, este es el gandul o el adolescente. Y el sustancial, el que mantiene un continuo procesamiento de toda la información disponible. De estos 4 estilos de procesamiento, ¿cuáles creéis vosotros que tiene menos desgaste cognitivo? El directo, han dicho por aquí detrás. Recuperación de valoraciones y reacciones ya existentes, es decir, en tu mochila. Pero el heurístico, dices, una valoración con el menor esfuerzo posible. ¿Ah? El heurístico. ¿Pero qué diferencia habría entonces? O sea, porque... En el que el primero te vas a las experiencias. Sí. El otro es como más autónomo. Sí, tiene que ver con lo que hablábamos siempre de la mochila. Actitudes emocionales cognitivas dentro de estos procesos de valoración y valoración serían esos sesgos de valoración de la situación, favorecerán la aparición de una emoción sobre otra. Proceso proactivo, importancia de la experiencia acumulada, se producirá un procesamiento arriba-abajo. Que en psicología de la atención, ¿cómo llamabais a este tipo de procesamiento? ¿Bottom-up o top-down? Hay 2 tipos de procesamiento, de abajo arriba o de arriba abajo. Es decir, de lo más simple o más visceral a lo más complejo, a lo más cognitivo, o al revés, de lo más cognitivo a lo más visceral. El top-down es de arriba a abajo, de cabeza al estómago. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay un procesamiento
arriba abajo, es proactivo y podría provocar comportamientos no adaptativos. Pero mirad que tiene mucha importancia la experiencia acumulada. Pero no deja de ser sesgos de valoración. Por lo tanto, hay una tendencia a valorar de una determinada manera según qué situaciones. La ley de la simetría hedónica nos dice que ante los hechos tristes, como puede ser la pérdida de un ser querido, la ley de la habituación no tiene tanto poder como si se trata de un evento feliz. Si experimentas continuas situaciones positivas, te vas a acostumbrar de una manera más rápida y fácilmente y tendrás una respuesta emocional menor que si lo que ves es algo negativo o doloroso, aunque también sea durante un tiempo que pudiera lograr una habituación emocional. Es decir, hay una valoración diferente de si son procesos, situaciones positivas o situaciones negativas para el individuo, felices o no felices. ¿Vale? Aquí lo que nos dice es que te acostumbras más rápidamente a las situaciones felices y a las situaciones desagradables te cuesta mucho más acostumbrar. Cuando has visto 60 muertos, ya pues como que te da igual. Los primeros cuestan más. ¿Vale? Cuando Sem entra en un domicilio y ve al abuelo de turno en el lavabo, porque siempre están en el lavabo espachurrado, pues cuesta. Y más si lleva unos días, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando viene luego la familia. Pero bueno. Pero cuesta mucho más acostumbrarse a eso que no a situaciones agradables. Ley de la simetría hedónica. Actitudes emocionales cognitivas. Diferencias entre lo que son las actitudes y emociones. Las actitudes, lo vamos a ver aquí dentro de la activación emocional. Nos dice que dentro de este programa de orden superior, que tiene un carácter también multifactorial, dirige las actividades e interacciones de los procesos psicológicos superiores. ¿Qué efectos tiene esta activación emocional? En la experiencia subjetiva, sentimientos, sensaciones, etcétera. En lo fisiológico afectará al sistema nervioso central, al parasimpático y al endocrino, en la expresión corporal, a la comunicación y a la expresión facial sobre todo, y en el afrontamiento a las acciones o las diferentes acciones que empleamos o ponemos en marcha con las demandas. Luego, dentro de esa manifestación emocional hemos visto la activación. Dentro de la manifestación tenemos por un lado las reglas regulativas de Levy y las de despliegue de Heider. Y luego se produce un segundo filtro que controlaría lo que es la manifestación emocional. Estaría modulado por los procesos de socialización y cultural. Incluyen la adquisición de un cierto autocontrol por parte del sujeto y también se activan con mecanismos de control o inhibición de parte de la respuesta emocional. Es decir, aprendemos de conductas anteriores, de experiencias anteriores, hacemos una valoración, por ejemplo, la emoción de la alegría. Si en una determinada situación hemos manifestado de una manera posiblemente excesiva la alegría que sentíamos en aquel momento y ha provocado pues risas o desaprobación
por parte de los otros sujetos que habían en esa escena, eso va a modular las posteriores manifestaciones de alegría que tendremos, sobre todo en esos contextos. Por ejemplo, en un trabajo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Disculpad. Dinámica emocional. Dos procesos secuenciales y diferenciados. Por un lado, el proceso emocional primario, que es más intenso, pero breve y tiene una respuesta emocional inmediata. Y el proceso oponente y secundario, que nos comentaba el compañero, que es más lento, más largo, encargado de restablecer el equilibrio homeostático y oponente al proceso primario. Pero aquí lo de oponente no se refiere a oposición. No es una oposición no es lo contrario, no es un proceso contrario. No lo contrarresta. No todas las emociones tienen un proceso oponente. Y eso ya lo veremos también con las emociones. Dentro de la respuesta emocional manifiesta, nos dice que es la diferencia entre el proceso primario y el oponente. Si el proceso primario y el oponente se igualan, se produce una respuesta emocional neutra. Y hay excepciones. No todas las emociones producen un proceso oponente y no siempre el proceso oponente mantiene una dirección contraria, como hemos dicho, al proceso primario. ¿Alguna pregunta entra del proceso oponente visto por ahí? Y acabamos ya con este tema. Entonces, ¿cuántas tutorías nos quedan? Por ejemplo, este, que no es muy largo. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el tema 2? Que estos son más densos. Bueno, disculpadme hoy que estoy... Pregunta en casa. Chicos, ¿las PEC las habéis comenzado? ¿Alguna las habéis leído? ¿Leeros la primera? ¿Eh? La primera... Porque va poco acorde, ¿no? Con el siguiente tema. Sí, por eso. De la expresión facial. Sí, porque esa la leeremos en clase. El próximo día a ver si me da tiempo, porque he visto que hay 20 diapos solo. Si me da tiempo a hacer este tema y hacemos toda la parte teórica de la P1. Esta de expresiones, ¿no? La de la expresión facial. Hipótesis de la expresión facial es... ¿Cómo se llama? Sí. Expresiones faciales de la emoción, ¿puede ser? Sí. Sí, está aquí. Aquí están los de casa, no lo veo nada.